¿Cuántos se gozan en la presencia de Dios? Sean todos muy bienvenidos en esta noche. Qué privilegio estar en la casa de Dios, con el pueblo de Dios y en la presencia de Dios. Amén. Le invito a que salude por ahí a algunas personas a su alrededor. Dele la bienvenida a alguien. Un abrazo, una sonrisa, un saludo. Estamos muy felices de estar hoy en la casa de Dios. Muchas gracias. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Dios es bueno, amén. Dios es maravilloso. Y bueno, gloria a Dios. Vamos a hacer una oración. Vamos a preparar nuestro corazón y pedir la ayuda del Espíritu Santo, amén. Precioso Espíritu de Dios, en esta noche te invitamos que estés aquí con nosotros y que te muevas con libertad en medio nuestro. Pedimos que toques nuestro corazón, que nos hables, que uses la palabra de Dios para hablarnos a lo más profundo de nuestro ser. Que hoy podamos oírte a ti, que podamos sentirte a ti, que tu amor, tu gracia, tu poder se derramen sobre este lugar y que cada uno de nosotros salgamos transformados, bendecidos, fortalecidos, edificados, inspirados por tu presencia y por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Quiero que me acompañe por favor a una escritura que se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 6, verso 63. Quiero que pongas la NTV, por favor, Nueva Traducción Viviente, en este pasaje. ¿Cuántos están listos? Dice la palabra de Dios: solo el Espíritu da vida eterna. Se refiere obviamente al Espíritu Santo, no es cualquier espíritu, sino el Espíritu de Dios. Solo el Espíritu da vida eterna. Ahora, los esfuerzos humanos no logran, no consiguen nada. Cuando hablamos acerca de la vida eterna que procede de Dios y que el Espíritu Santo hace una realidad para nosotros, los esfuerzos humanos no están involucrados como tal. Sabemos que la salvación y el regalo de la vida eterna son una obra de la gracia de Dios por medio de nuestra fe en el Señor Jesucristo. Así que este es en el contexto en el que el apóstol dice: los esfuerzos humanos no logran nada. Las palabras que yo les he hablado, dijo el Señor Jesús, son espíritu y son vida. Amén. Hay algo bien importante que debemos establecer, y creo que a veces perdemos un poquito de vista, y es que la religión es el esfuerzo del hombre, pero el evangelio es la provisión de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Es importante que hagamos esta clara distinción. La religión es el esfuerzo del hombre, y vamos a hablar un poquito acerca de eso, de la religión, y cómo muchas veces nosotros inconscientemente como creyentes comenzamos a jugar el juego de la religión y nos desconectamos o nos desatendemos de la persona, que es lo más importante, en este caso la persona de Jesús. Ahora, la religión, lejos de lo que mucha gente cree, creo yo, nació en el huerto del Edén. Nació en el huerto del Edén. No fue Dios quien la estableció, como mucha gente cree, que Dios estableció como tal una religión. No estableció como tal una religión. La religión fue o es una institución humana, pero nació en el huerto del Edén. No fue Dios, repito, quien la proveyó, sino el hombre
el que la creó. ¿En qué momento, pastor? Bueno, cuando justo después de pecar en el huerto, Adán y Eva, conocemos la historia, la primera pareja, leemos, se valió, escuche esto, de sus propios esfuerzos para resolver su problema con el Señor. Sabemos que Dios le dijo al hombre y a la mujer: de todos los árboles del huerto podrán comer, mas del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerán, porque el día que ustedes coman de ese árbol van a morir. Dios les dio un mandamiento, por cierto, era uno solamente: no coman de ese árbol. Pueden comer de todos los demás menos de ese árbol. Sabemos que la serpiente con su astucia engañó a Eva, y luego Eva le dio del fruto a Adán, y ambos de repente, dice la Biblia, se les abrieron los ojos y se dieron cuenta que estaban desnudos, y se dieron cuenta también que habían incurrido en desobediencia, habían incurrido en rebeldía hacia Dios. Así que esta primera pareja se vale de sus propios esfuerzos, escuche, para resolver su problema. Esta es la esencia de la religión: tratar de resolver un problema de conciencia por medio de los esfuerzos humanos o por medio de los medios o los recursos humanos. En Génesis capítulo 3, verso 7, leemos: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. ¿Y qué fue lo que hicieron? Vea esto: en vez de correr a Dios, en vez de buscar a Dios y su misericordia y decirle: Señor, metimos la pata, no, dice la palabra de Dios, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y creo que aquí es donde comienza todo el problema de la religión, porque Adán y Eva no recurrieron a Dios para que Él les ayudara a solucionar su error. En vez de eso, escuche, sin saberlo, crearon un sistema. Diga conmigo: crearon un sistema. Un sistema que, por cierto, hasta el día de hoy ha dado a luz a miles de formas y métodos. Ha dado a luz organizaciones, filosofías, formas de pensamiento, doctrinas, mandamientos de hombres, regulaciones, requisitos, códigos éticos y morales rígidos, sistemas de reglas apoyados en el esfuerzo del hombre para cubrir su desnudez. Esa es, amados, la esencia de la religión: tratar de resolver el problema de nuestras conciencias con nuestros propios esfuerzos, con nuestros propios medios. Lo más sencillo hubiera sido que ellos hubieran corrido inmediatamente a Dios para resolver su asunto, pero en vez de ello se valieron de sus propios esfuerzos y entonces, repito, crearon un sistema. Esto es la religión: un sistema que busca resolver el problema de la conciencia caída, de la conciencia obviamente manchada por el pecado, esa conciencia que todos, absolutamente todos los seres humanos poseemos y que el pecado ha afectado, gloria a Dios, pero basados en la autoayuda y en el esfuerzo personal. Repito esto porque es bien importante. Esto es la religión: un sistema que busca resolver el problema de la conciencia basado o apoyado en la autoayuda y en el esfuerzo personal. Un sistema, por cierto, que tiene atadas, escuche esto, a millones de personas en el mundo con la falsa ilusión de proveer un medio o un camino de paz para con Dios, lo cual lamentablemente no sucede. No sucede, porque ese no es el medio y esa no es la forma. Mire, es tal la necesidad de la gente y su frenética búsqueda de paz interior que han surgido miles de imperios religiosos alrededor del mundo. Organizaciones mundiales, líderes carismáticos, artistas, aún denominaciones, iglesias enteras que prometen satisfacción garantizada, pero que al final solo pueden ofrecer lo mismo que no pudo ayudar a la primer pareja que cayó en el pecado: coser ellos mismos
hojas de higuera, con las cuales puedan tratar de resolver un problema, escuche, que no es externo, sino interno. Usted no puede resolver un problema que es del corazón con lo externo, o tratando el problema por fuera o desde afuera. Por eso es que la religión, evidentemente, está llena de códigos, de regulaciones, inclusive mandamientos que tratan con la conducta del ser humano. Diga conmigo, la conducta. Estamos hablando con lo que es externo. Ahora, la moralidad, vea esto, cosas que inclusive tenemos en alto y que tienen un lugar siempre y cuando tengan la perspectiva correcta. La moralidad, las buenas obras, los rituales religiosos son, escuche bien, las hojas de higuera modernas con las que la religión busca resolver el problema del pecado y al mismo tiempo saciar la sed del corazón por volver a Dios. Recurrimos a lo externo, ser buenas personas, los rituales religiosos, las buenas acciones. Tratamos de alguna forma de resolver este problema de la caída, este problema del pecado, este problema de la conciencia, pero echando mano de las mismas herramientas que usaron Adán y Eva, coser ellos mismos hojas de higuera, tratar de resolver ellos mismos el problema del pecado. ¿Cuántos dicen amén? ¿Estamos bien hasta aquí? Gloria al Señor. Quiero refrescarlo espiritualmente en esta noche, porque es una realidad que a todos nos pasa, que sin darnos cuenta nos vamos enredando en este sistema y perdemos de vista, repito, la persona, perdemos de vista a Jesús, perdimos de vista la gracia, perdimos de vista el amor de Dios, perdemos de vista la misericordia de Dios, el pacto, y nos enredamos en una frenética carrera por tratar de agradar a Dios o de resolver el problema de nuestra conciencia por medio del autoesfuerzo y de la autosuficiencia. Mire, nadie tenía más mandamientos que el pueblo de Israel. Nadie tenía más preceptos, regulaciones, rituales, ceremonias, códigos que los judíos. Y es interesante que miles de años de historia cuentan, no solamente hablando de los judíos, sino de todas las religiones en el mundo como tales. Miles de años de historia cuentan el fracaso de la religión por cambiar el corazón del hombre. Jesucristo fue enviado a estas personas, repito, gente con rígidos rituales religiosos, con mandamientos, con preceptos, con ceremonias, y eran la gente más necesitada de Dios. Amén. La gente más sedienta, la gente más hambrienta, la gente más necesitada de la ayuda de Dios. Así que miles de años de historia, repito, cuentan, narran el fracaso de la religión, que por cierto así es como se titula este mensaje. Diga, el fracaso de la religión. Miles de años de historia cuentan el fracaso de la religión por cambiar el corazón del hombre. Y la misma Biblia lo narra, lo cuenta sin ningún tipo de tapujos. El mayor peligro de la religión, escuche esto, no es simplemente que nos sacia y que nos salva. Porque la religión nos sacia y la religión nos salva. Diga conmigo eso, la religión nos sacia y nos salva. ¿Y sabe qué es lo peor? Que la religión crea una generación de pseudo creyentes que confían en sí mismos más que en Dios. Gente que se ha vuelto especialista en coser hojas de higuera. Las tenemos en diferentes tamaños, presentaciones, modelos. Alardeamos de nuestras hojas de higuera
ver quién tiene la mejor, la más bonita, la más impresionante. La realidad es que esas cosas no nos funcionan porque nos sacian, amén, porque nos salvan y porque nos hacen autosuficientes, nos hacen orgullosos. Mire, porque la religión nació del orgullo precisamente, de no reconocer un error delante de Dios, porque si algo manifiesta muy claramente el orgullo es que el orgullo no reconoce sus errores. ¿Cuántos saben eso? El orgullo no reconoce sus errores. Así que la religión nació del orgullo por no reconocer un error, por no decirle al Señor: me equivoqué, fallé, perdóname. Es interesante que cuando Dios confronta a Adán con este asunto, en vez de Adán reconocer su error y reconocer su pecado y su desobediencia, ¿qué hace Adán? Culpa a la mujer. ¿Se da cuenta? Porque el orgullo número uno no reconoce su error, y el orgullo número dos siempre culpa a otros de su tragedia o de sus circunstancias o de sus problemas. Primero, no reconoce su propio error, y segundo, trata de culpar a otros o poner la culpa en otras personas. Así que la religión nació del orgullo por no reconocer un error delante de Dios, y solo engendra aún más orgullo. Un orgullo muy peligroso. ¿Sabe cuál es el orgullo más peligroso? Diga: el orgullo religioso. Esta gente llena de orgullo religioso fue la que mató a nuestro Señor Jesucristo. Aquellos que alardeaban de su santidad, aquellos que alardeaban del cumplimiento de todas las normas y las reglas, y cuestionaban al Señor Jesús y lo atacaron durante todo su ministerio y lo persiguieron y decían que era hijo de fornicación, y decían que él echaba a los demonios por el príncipe de los demonios, y todo tipo de insultos y cosas. ¿Sabe quiénes fueron los autores intelectuales? Diga: el orgullo religioso. Porque el religioso, es decir, el que depende de la religión, confía en sus obras, en su ética, en sus ceremonias, en sus títulos. ¿Cómo hoy es tan común esto? A la gente le gustan los títulos, y entre más títulos mejor. Gran hombre de Dios, apóstol, profeta y doctor, el gran evangelista de las naciones y maestro de la palabra, el reverendo ultra mega ungido y santificado. El religioso, que es el que se vale de la religión, confía en sus obras, en su ética, en sus ceremonias, en sus títulos, en su reconocimiento, y no se apoya en Dios sino en él mismo. Y escuche bien, porque quiero hacer un paréntesis aquí, que esto es de alguna forma la razón por la cual yo estoy compartiendo este mensaje. Porque yo mismo, escuche bien lo que le voy a decir, le voy a abrir mi corazón así, ya, poquito. Yo mismo a veces caigo en este juego de comenzar a confiar en mi propia religión, en mi propio celo, en mi propia espiritualidad, en el tiempo que paso buscando a Dios, o en el tiempo que paso leyendo la palabra, y sin darme cuenta. No es intencional, escuche bien, no es intencional. Y esa es la razón por la cual yo le advierto, yo le exhorto que tengamos mucho cuidado, porque no es intencional. No necesariamente es que somos así
Pero la realidad es que sin darnos cuenta nos vamos deslizando, nos vamos deslizando, nos vamos deslizando. Y cuando menos nos damos cuenta, ya estamos confiando más en nosotros mismos y en nuestro desempeño personal que en el mismo Jesucristo, que dio su vida en la cruz del Calvario y derramó su sangre para redimirnos de nuestros pecados. El asunto es que cuando usted y yo caemos en ese hoyo religioso, comenzamos a vivir en un desierto, comenzamos a experimentar un desierto y no nos damos cuenta. Porque estamos confiando en nosotros, porque estamos confiando en nuestras obras, porque estamos confiando en nuestro desempeño, porque estamos confiando en nuestra espiritualidad, porque estamos confiando en lo que nosotros, en la imagen que otros han desarrollado de nosotros mismos o que otros tienen acerca de nosotros. Y eso nunca, escúchame bien, iglesia, nunca te va a poder sostener en sí mismo, a menos que esté realmente conectado y producido por el Espíritu Santo de Dios. Por eso dice la palabra de Dios: el Espíritu es el que da vida, y la carne o el esfuerzo humano, como leímos en la Nueva Traducción Viviente, para nada aprovecha. Qué importante es esto. El religioso confía en sus obras, en su ética, en su espiritualidad, y no se apoya en Dios. Inconsciente o conscientemente no se apoya en Dios, sino en Él mismo, creyendo que esto es lo que agrada a Dios. Pero tengo una desagradable noticia: el religioso no agrada a Dios, sino al diablo, y se agrada a sí mismo también. ¿Y sabe qué? Agrada a los hombres también. Por eso Pablo decía: porque si yo todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Jesucristo. Es decir, el religioso vive para complacer a la opinión pública, porque para el religioso es muy importante lo que otras personas piensen o opinen acerca de él. Pero recuerde, siempre hay una fachada, siempre hay una máscara, siempre hay una imagen exterior que yo proyecto y que es lo que quiero que la gente perciba acerca de mí. Pero no necesariamente lo que la gente piensa acerca de mí es lo que realmente soy. Ese era el problema con los religiosos que llevaron a Jesucristo a la cruz. Jesucristo los llamó sepulcros blanqueados. Imagínense que por fuera se muestran, dijo él, lindos y hermosos delante de las personas, pero por dentro están llenos de huesos de muertos. Y tenemos que cuidarnos de eso, porque el religioso no agrada a Dios, sino al diablo, a sí mismo y a los hombres religiosos también como él, que creen que su relación con Dios está basada en sus esfuerzos. Y no es que el esfuerzo sea malo, yo hablo acerca del esfuerzo. El reino de los cielos se hace fuerte y los violentos lo arrebatan. Pero es un esfuerzo de fe, no de autosuficiencia, ni de autopromoción, ni de nada que esté apoyado en nosotros mismos o que nos haga confiar más en nosotros mismos que en Jesús. Gloria a Dios. En la religión, entre mayor sea tu esfuerzo, entre más mandamientos cumplas, entre más rituales religiosos realices, entre más buenas obras hagas, más feliz y más contenta la religión, y más méritos tendrás y serás feliz. La realidad es que no eres feliz, y se lo voy a probar por la Biblia. Hubo un hombre llamado Nicodemo. ¿Cuántos han leído acerca de Nicodemo? Usted puede leer en el Evangelio de Juan capítulo 3. Un hombre que vivió de esta manera, por cierto, toda su vida. Toda su vida vivió de esta manera. Nació en medio de este sistema. Un sistema que no tenía 10 años, sino tenía siglos funcionando igual. Un profeta le reprochó de parte de Dios a la nación y le dijo: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿Y qué quería Dios del pueblo? Su corazón. Nicodemo nació en este sistema, creció en este sistema, lo educaron a través de este sistema y lo practicó durante toda su vida. ¿Y sabe qué es lo más triste de todo? No estaba contento, no estaba feliz. Escúchame por favor, iglesia, porque yo realmente quiero hoy hablarle a alguien aquí. Gloria al Señor. La religión tiene un problema: no te hace feliz. No te hace feliz.
Porque solo Dios hace al hombre feliz. La religión no te hace feliz. Tú te das cuenta de que llega un momento donde tú estás más cargado que feliz, más ocupado que feliz, más afanado que feliz, más insatisfecho que feliz. Y entonces empiezas a funcionar con pilas, cuando fuiste creado para funcionar con energía eléctrica. Así nos pasa. ¿Alguien ha estado ahí alguna vez? Levánteme su mano aquí. ¿Alguien, por favor? La religión no te hace feliz. No te hace feliz. Y usted puede estar haciendo de todo. Y usted puede estar involucrado en todo y metido en todo y haciendo de todo. Y mire, trasladándolo al ámbito de la iglesia, usted puede estar en todos los ministerios, servir en todos los ministerios de la iglesia, ser maestro de escuela dominical, ser músico, estar en audio y video, recibir gente. Y el día que tiene libre, se pone allá afuera a recibir a los hermanos y a acomodarle los coches. Está más ocupado que nunca y también más infeliz. Cuando usted se encuentra en esa situación, mete el freno de mano, algo no está bien. Alguien está oyendo lo que estoy diciendo hoy, aleluya. Yo estoy trasladando esto al ámbito de la iglesia, pero esto pudieras, no necesariamente usted tiene que estar sirviendo en alguna área en la iglesia para sentir eso. Usted puede trasladar esto también a su vida espiritual o a su relación personal con Dios, a sus actividades o a sus disciplinas religiosas, su oración, su lectura bíblica, sus ayunos. Yo recuerdo un tiempo cuando mi pastor me llamó a mí la atención y nos prohibió ayunar. Ave María Purísima. Un hermano de la iglesia y yo nos metimos en un juego religioso donde empezamos a ayunar y ayunar y ayunar y ayunar y ayunar hasta que estábamos flacos. Parecíamos dos palillos chupados, ¿sí? Esa semana estamos en ayuno. Y estamos en ayuno. Y ayuno, y ayuno, y ayuno, y ayuno, y ayuno, y ayuno. Estábamos todos flacos, todos demacrados, todos cargados, y no éramos felices. Y un día nos agarró el pastor. Vengan ustedes dos. Van a dejar de ayunar por un tiempo, porque no están bien. Porque se convirtió en un ejercicio religioso, en una mecánica religiosa. Ustedes ya cayeron en la religión. Así que van a parar ese cuento por un tiempo y luego vamos a platicar. Y así fue. Mi esposa sabe. Y ayuno tras ayuno, tras ayuno, tras ayuno, tras ayuno. Nos estaba haciendo daño. Probablemente estábamos desnutridos. ¿Y sabe qué era lo tremendo? Que pues realmente no nos sentíamos satisfechos ni saciados. Ese es el problema. Entonces, hablando de Nicodemo, este hombre vivió de esta forma toda su vida. Nació en medio de un sistema como este, creció en medio de un sistema como este, aprendió, fue formado en este sistema y lo practicó durante toda su vida. Y el asunto es que no estaba contento. Diga, no estaba contento. Esa era la realidad. Mire, Nicodemo no se sentía satisfecho, no se sentía completo, no se sentía realizado, y lo peor de todo, no se sentía salvo. Estamos hablando, escuche, de Nicodemo, un fariseo que había practicado la religión de forma rigurosa durante toda su vida, pero que no era feliz. ¿Cómo? Yo lo sé, por la manera en la que él fue a buscar a Cristo. La mayoría de los fariseos, el 99% de los fariseos, y más los fariseos de su nivel, de su categoría, todos rechazaban a Jesús. Todos negaban que Jesús era el Cristo. Todos estaban parecía que se habían puesto de acuerdo. Sin embargo, este hombre era diferente, repito. Por cuanto no era feliz, por cuanto no estaba satisfecho, por cuanto no se sentía completo, por cuanto no estaba realizado y no se sentía salvo. Entonces, Juan capítulo 3, verso 1, un día ese hombre
fue a buscar al Señor Jesucristo. Dice la Biblia, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal, vea, no era cualquier persona, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús, adivine qué, de noche. ¿Por qué cree que fue de noche? Porque fue en secreto, para que no lo vieran, para que no se dieran cuenta. ¿Qué podría decir la gente? Imagínense que se enteraran los fariseos, que se enterara la gente que lo tenía en un alto grado de admiración por causa de su celo, de su fe, de su compromiso religioso con la ley. No, fue de noche a él y le dijo: Rabí. Rabí significa maestro. Le dijo al Señor Jesús: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Mire, aquí en estas dos frases hay cosas bien importantes escondidas. Mire, nadie puede hacer estas señales que tú haces. Este hombre estaba totalmente consciente de lo sobrenatural y de lo milagroso que se manifestaba en la persona del Señor Jesucristo. Y de otra cosa también estaba muy consciente, y era que Dios estaba con él. Entonces dicen amén. Ahora, dice la palabra de Dios que Nicodemo era un popular entre los judíos, porque era un fariseo popular, un principal, un hombre que vivía la religión de manera rigurosa, un hombre que creía en la ética, en la moral, en los mandamientos, en los rituales, y que había sido hasta ese momento un fiel y devoto practicante de la ley. Sin embargo, algo no andaba bien con él, y es evidente. Algo no andaba bien con él. Mire, quiero que imagine lo que le voy a narrar. Hasta antes que apareciera Jesús, su vida había sido normal, pero ahora algo le estaba pasando. Antes de que Jesús apareciera, él no tenía ni una sola duda acerca de su fe. No tenía ninguna duda que agradar a Dios estaba basado en la firme obediencia, en la celosa obediencia a sus mandamientos, a sus preceptos, a sus regulaciones y aún a todo lo demás que los hombres con el paso de los años agregaron ya a esos rituales y a esas obligaciones a las que ellos se sujetaban. Este hombre creía, no tenía ninguna duda, que entre más él se esforzara en cumplir con estas cosas, entonces Dios estaría complacido con él. Estaba plenamente convencido que los que no creyeran como él estaban terriblemente equivocados, porque eso era lo que todos los fariseos creían. Los que no practicaran la religión como él eran, como muchas veces lo dijeron aún verbalmente, simplemente pecadores endemoniados, destinados a la pobreza, a la enfermedad y el oprobio. Así que la seguridad de Nicodemo, escuche bien, era su esfuerzo personal. La seguridad de Nicodemo era, hasta ese momento, hasta antes que apareciera Jesús, era su esfuerzo personal. Su orgullo era el perfecto desempeño de sus actividades piadosas, pero ahora, desde que había aparecido ese hombre, una duda como una flecha, una inquietud como una flecha había traspasado su corazón. Nadie se atrevía a contradecir a la élite religiosa de su tiempo, porque eran los amos y señores de las conciencias del pueblo. Pero este Jesús, cuando hablaba y cuando enseñaba, difería grandemente en cuanto a las opiniones y enseñanzas más populares de la religión. Y no solamente eso, contendía con ella y la exponía muchas veces en su rigor ferozmente, a tal grado que las multitudes a las que el Señor Jesucristo les predicaba habían sido menospreciados por ella, por la religión, señalados por ella, oprimidos por ella,
explotados por ella, condenados por ella. Y entonces cuando aparece Jesús, esta gente comienza a acudir a Él, encontrando en Él lo que ellos no pudieron encontrar en la religión. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Todas estas inquietudes, todas estas cosas ya estaban en la mente y en el corazón de Nicodemo. Él había estado escuchando acerca de todo lo que estaba sucediendo, porque miles eran los testimonios de la gente sanada, miles eran los testimonios de la gente liberada y de la gente restaurada. El poder de Dios se manifestaba de una manera sobrenatural, y esto era lo que más le inquietaba a Nicodemo. Escúcheme, iglesia, dice la palabra de Dios: nadie puede hacer estas señales que tú haces. Esto le inquietaba grandemente a Nicodemo. Mire, ¿cómo era posible que alguien que no observaba la ley como ellos tuviera tal respaldo de Dios? ¿Cómo era posible que alguien que convivía con pecadores y con cobradores de impuestos tuviera tal autoridad espiritual? ¿Cómo era posible que alguien quien aparentemente no se esforzaba como ellos en el cumplimiento de las obligaciones de la ley pudiera hacer o pudiera provocar tanto efecto en el corazón de sus oyentes? Porque una de las cosas que más molestaba a los fariseos y religiosos de su tiempo era la cantidad de gente que el Señor Jesús siempre conglomeraba. Las multitudes salían de todo lugar, venían de diferentes pueblos, y había gente que aún desde ciudades y lugares distantes hacían largos viajes en busca de esta persona que manifestaba tal poder y tal grado de autoridad. Así que yo me pongo en los zapatos de Nicodemo y yo digo: híjole, yo hubiera tenido también este tipo de inquietud. ¿Cómo es posible que alguien que no observa la ley como ellos tan celosamente tuviera tal respaldo de Dios? Así que esto fue lo que principalmente motivó a Nicodemo a venir de noche, a escabullirse entre las sombras y hablar con Jesús. Qué interesante que Nicodemo buscara a Jesús, porque internamente sabía, escuche bien esto, que lo que la religión no había podido darle, muy probablemente lo encontraría en él, como toda la demás gente lo estaba encontrando. Y al mismo tiempo, yo me imagino una lucha, ¿no? Al mismo tiempo la religión estaba tan arraigada en su corazón, pues que tuvo que hacerlo escondidas para que nadie se diera cuenta. Así que este hombre de refinada conducta, celoso de los mandamientos de Dios, obsesionado con el tema de la moralidad, asiduo de la lectura, practicante del diezmo y del ayuno, Jesús le dijo las palabras más duras que un religioso puede oír. En el verso 3, Juan 3:3, respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Cómo, Señor, puede nacer un hombre siendo ya viejo?, dijo Nicodemo. ¿Podrá acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede ver el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, es necesario nacer de nuevo. Se lo voy a parafrasear en los términos de lo que Nicodemo está acostumbrado a hacer. Jesús le dijo: lo que tú haces no te sirve de nada. No te sirve de nada. Como Dios se lo mostró a Adán y a Eva en el huerto del Edén, sus hojas no sirven. ¿Sabe qué? Dios en el huerto del Edén comenzó a buscar al hombre y a la mujer. Adán, ¿dónde estás tú? Y cuando se rebelaron, Dios los ve y los dos están cubiertos con hojas de higuera. La mujer, me imagino yo, acá, acá y acá. El hombre acá y acá. Y los dos ahí parados frente a Dios con sus hojas de higuera.
¿Sabe qué es una de las cosas más impresionantes? Dice la palabra de Dios que Dios mismo tomó pieles de animales y los vistió. ¿Sabes cuál es la... Padre Santo, te voy a volar la religión. ¿Sabes cuál es la diferencia entre religión y evangelio? En la religión tú te vistes y en el evangelio Dios te viste a ti. ¿Y sabes de qué te viste? Del Señor Jesucristo. Porque esas pieles de ovejas fueron animales sacrificados que representaban a nuestro Señor Jesucristo siendo sacrificado en la cruz del Calvario, muriendo por todos los pecadores. Así que Dios ve a Adán y a Eva con esas hojas y dice: eso no sirve. Ustedes nunca se van a poder vestir a ustedes mismos. Por eso yo los tengo que vestir. Jesús le dijo a Nicodemo: es necesario que nazcas de nuevo. ¿Y sabe qué es lo más tremendo? Que era lo único que Nicodemo no podía hacer por él mismo. Nicodemo podía orar, podía leer la Biblia, podía citar la Torá. Nicodemo podía ir al templo, sacrificar un cordero, una oveja, presentar una ofrenda, acomodar los panes de la proposición, echar aceite en las lámparas, prender fuego. Nicodemo podía hacer absolutamente cualquier cosa menos esa que Jesús le dijo. ¿Se da cuenta, iglesia? Es necesario que nazcas de nuevo. Esto está más allá de ti. Esto está fuera de ti, más allá de tu capacidad, más allá de tus obras, más allá de tu conocimiento, más allá de tu religión. Lo que tú necesitas, solamente yo lo puedo hacer por ti, y tú nunca lo vas a poder hacer por ti mismo. Esa es la maravilla del evangelio. Escúchame, iglesia, que cuando nosotros entendemos realmente que se trata de Jesús, de la persona, no de la disciplina, de la persona, no del celo. Y yo soy un pastor y soy celoso y tengo disciplinas, pero yo mismo me he encontrado a mí mismo perdido, extraviado en mi propio mundo religioso, sin paz, sin gozo y sin felicidad. ¿Sabe por qué? Porque me desconecté de la persona. Me desconecté de Jesús y comencé a confiar en mí mismo. Así que Nicodemo está ahí mirando a Jesús, esperando que Jesús le dijera algo que fuera familiar para él, y no oyó nada de eso. La religión es el esfuerzo del hombre, el evangelio es la provisión de Dios. Levanta tus manos, aleluya. Porque lo que tú y yo más necesitamos en esta vida no lo podemos hacer nosotros mismos, sino solamente Dios lo puede hacer por nosotros. Aleluya. Cuando reconocemos nuestra necesidad, cuando nos reconocemos dependientes de Él, cuando reconocemos que en nuestras propias fuerzas y en nuestros propios medios y en nuestros propios recursos nosotros no somos suficientes aún, y que necesitamos su gracia. Alguien puede levantar sus manos en esta noche y decirle al Señor: necesito tu gracia, Señor. Si tú no me vistes, me quedo desnudo. Si tú no me vistes, me quedo infeliz. Si tú no me vistes, me quedo insatisfecho. Si tú no me vistes, me quedo completamente limitado y necesitado. Con razón el apóstol Pablo dijo en una ocasión: y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la justicia que es de Dios por la fe. En otras palabras, la justicia que es el vestido que Dios te pone, y no la justicia propia que es el vestido con el que tú te vistes, que son dos cosas muy diferentes.
Le dice en Génesis capítulo 3 verso 21: Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Los vistió. Ayúdanos, Espíritu Santo. Dile: ayúdame, Espíritu Santo. Ayúdame, Espíritu Santo. ¿Cuánto necesitan la ayuda del Espíritu Santo? La religión no cambia el corazón del hombre. Solo el Evangelio puede hacer eso. La religión no puede hacer feliz a ninguna persona. El Evangelio sí puede hacer eso. Porque el Evangelio es la provisión de Dios, es la respuesta de Dios y es la solución del Todopoderoso para ayudarnos a nosotros, gente necesitada de Dios. Y qué interesante que fue Nicodemo, que muchas veces nosotros creemos: wow, Nicodemo representaba a la élite religiosa y a los fariseos de su tiempo, y no nos imaginamos cuántas veces nosotros estamos en la misma situación que él. Venimos a Jesús de noche sabiendo que muy probablemente nos reciba por razón de que somos gente con méritos, y Dios en su amor nos recibe porque Él es gente con gracia. Jesús le dijo 5 cosas a Nicodemo. Mire esto, estoy terminando. Ya son las 9, pero usted no se quiere ir. Primero, os es necesario nacer de nuevo. Esto es, no son suficientes las buenas obras, ni la moralidad, ni tu obediencia a los preceptos, ni tus rituales religiosos, ni tus códigos de ética y conducta. Porque escuche bien, la salvación está apoyada en algo que tú no puedes hacer y que solo Dios pudo hacerlo por ti. Porque el camino de la salvación fue provisto porque Jesucristo, el Hijo de Dios, se sacrificó a sí mismo en la cruz por nosotros los pecadores. Así que fue Él el que proveyó el camino de la salvación. Repito, porque la salvación está apoyada en algo que tú no puedes hacer, solo Dios lo puede hacer por ti. Cuando seguimos adelante en la conversación, Él le dice: ¿eres tú maestro de Israel? Si me buscas por ahí, un poco más adelante está: ¿eres tú maestro en Israel y no sabes esto? ¿Sabe qué es el asunto? Que la religión tiene mucho conocimiento, tiene mucha información, pero muchas veces pierde de vista lo más importante de todo. Eres tu maestro en Israel y no sabes esto. Lo más importante lo estás perdiendo de vista. A veces, iglesia, tenemos más conocimiento que experiencia, más conocimiento que vida, más conocimiento que realidad. Y el conocimiento es importante porque el conocimiento puede producir la vida, puede producir lo que Dios nos suministra. Pero cuando nosotros perdemos de vista a la persona y nos centramos en la práctica o en la obligación o en el cumplimiento, entonces se nos escapa lo más importante. Jesús le dijo a Nicodemo: ¿eres tú un maestro de Israel y no sabes esto? Porque la religión, repito, tiene conocimiento, tiene doctrina, tiene información, pero muchas veces, tristemente, pierde de vista o no sabe o ignora lo que es más importante. Más adelante le dice, Juan 3:16. Usted sabe que uno de los pasajes más famosos de las Escrituras, Jesús se lo dijo a Nicodemo.
Es con Nicodemo con quien él está hablando y le dice: de tal manera amó Dios al mundo. ¿Cuántos creen eso? De tal manera amó Dios a este mundo. Porque, escuche bien, es Dios quien provee la salvación. Es Dios quien entrega al sacrificio a su Hijo por amor, para salvar. Y todo esto para que el hombre no se pierda. Jesús dijo: el Hijo del Hombre no vino a perder las almas de los hombres. Dios es el proveedor de la salvación. Dios vistió a Adán y a Eva con pieles de ovejas. Es Dios el que solamente pudo resolver el problema de la conciencia, y el que todavía resuelve el problema de la conciencia y el problema de nuestra distancia de Él. Y le dice: no vino el Hijo del Hombre al mundo para condenar al mundo. Verso 17. No envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Uno de los grandes problemas de la religión, y cuidémonos de esto, es que la religión condena a los que no viven como ellos y no practican como ellos. Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo vino a salvar y no a condenar. Amén. Usted sabe que está envuelto en las garras de la religión cuando usted comienza a condenar a otros, o cuando usted se empieza a comparar con otros y se ve más espiritual. Compárese con Jesús y está en bancarrota. Y entonces dice el verso 19. No, perdón, más adelante. Es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Estamos resumiendo. Creo que es el último verso de ese capítulo. Diga: es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Es Juan capítulo 3. Ok, ahí. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Todo esto es la misma conversación, iglesia, con Nicodemo. ¿Qué significa esto? Diga: Jesús es lo más importante. Dígalo otra vez: Jesús es lo más importante. No hay que levantar una denominación, no hay que levantar un concilio, no hay que levantar, no hay que exaltarnos a nosotros mismos, no hay que levantar más nadie y más nada que a Jesucristo nuestro Señor, porque Él es lo más importante. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al Señor. No hay que levantar a un hombre, no hay que levantar las obras humanas o el esfuerzo humano. Es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Juan el Bautista dijo: es necesario que yo mengüe y que Él crezca. Gloria al Señor. Así que termino con esto. Esta es la forma en la cual usted y yo somos libres de la religiosidad, que a todos nos ataca. ¿A usted lo ha atacado alguna vez? ¿Usted le ha dado un ataque de religión? Es necesario, diga, que el Hijo del Hombre se ha levantado. Vuelva a poner a Jesús en el centro y quítese usted. Que lo que usted y yo hagamos, todo tiene su lugar, pero nada sustituye a nuestro Señor, a su amor, a su gracia, a su poder y a su salvación. Denle un fuerte aplauso a nuestro Rey. Aleluya. Vamos, apláudale más fuerte a nuestro Rey Jesús. Así que, iglesia, sé libre de tu espíritu religioso. Sálgase de la prisión de su propia creación. Ponga su fe y su esperanza en Jesús. Siga orando, siga creyendo,
siga sirviendo a Dios, siga amando a Dios, siga leyendo su Biblia, pero nada de eso es. Jesucristo es. Amén. Diga: Jesucristo es. Jesucristo y nada más que Jesucristo. Aleluya. Ore al Señor, dígale gracias por su amor. Dile gracias por tu salvación. Dile. Gracias por vestirme, Señor, de tu amor, de tu gracia, de tu misericordia. Gracias, mi Dios. Mi fe tiene que estar en ti. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo Él recibió y su herencia me entregó. Dilo: Jesucristo basta, Jesucristo basta. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo Él recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Oh, Jesucristo basta. Ponte de pie, levanta tus manos y exalta a Jesús, iglesia. Exalta a Jesús, que Él se ha levantado en esta noche, que Él se ha levantado en esta noche. Vamos, que Él se ha levantado en este lugar. Aleluya. Jesucristo basta. Él es suficiente, Él es suficiente para mí. Jesucristo basta. Jesucristo basta. Que Jesús sea exaltado, que Jesús sea levantado en tu corazón. Él es el que resplandece, Él es el que salva, Él es el que restaura, Él es el que llena, Él es el que sacia, Él es el que fortalece. Él es el que lleva a la tierra prometida. Es nuestro Josué. Aleluya. Jesucristo, Jesucristo. Oh, eres el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo Él recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Nuestros corazones insaciables son, hasta que conoce a su Salvador. Tal y como somos nos amó, y hoy nos acercamos sin temor. Tal y como somos, dilo. Tal y como somos nos amó, y hoy
nos acercamos sin temor. Es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo Él recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo Él recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo eres el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo Él recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Oh, Jesucristo, Jesucristo. Dile, Señor, tú me bastas, tú me bastas. Jesucristo basta. Jesucristo basta. Jesucristo basta. ¿Por qué no cierras tus ojos ahí donde tú estás? Dile al Señor Jesús: sálvame, Señor. Vísteme de tu gracia. Perdona mis pecados. Límpiame de toda maldad. Con tu sangre preciosa lávame. Todo lo que yo no puedo hacer, todo lo que yo no puedo alcanzar, todo lo que yo no puedo lograr por mis propias fuerzas y por mis propios medios, Señor, tú lo haces por mí. Tú lo haces por mí. Tú me salvas. Tú me perdonas. Tú me limpias. Tú me haces nacer de nuevo. Tú cambias mi corazón. Tú me das una nueva vida. Tú me das una nueva esperanza. Tú me das un nuevo destino, una nueva oportunidad. Tú borras mis pecados, mis transgresiones, mis rebeliones. Tú me levantas. Tú me fortaleces. Tú me ayudas. Jesús. Denle un fuerte aplauso a nuestro Rey, por favor. Levantemos a Jesús. Que Jesús se ha levantado. Dice la Biblia que cuando Jesús es levantado, a todos atrae hacia Él. Él es el que lo hace. Así que vamos a levantar a Jesús en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestro hogar, en la iglesia, y vamos a ver cosas maravillosas. Amén. Gloria al Señor. Rápidamente, tome su lugar. Vamos a ofrendar en esta noche. Le invito a que tome una semilla hoy y vamos a sembrar en el reino de Dios.